Miles de años después de la petrificación de la humanidad, resucitaron en una civilización primitiva y desarrollaron la ciencia desde cero hasta construir un barco capaz de cruzar el mar. Minami Hotokusai estaba haciendo una grabación para los oyentes del futuro. Estaban cerca de descubrir el misterio de la petrificación oculto en la Luna, un proyecto desde las herramientas de piedra hasta las naves espaciales, para reunir materiales de todo el mundo, comenzando por América. Tsukasa sabía que despertar a todo el mundo devolvería interés por las armas de fuego, además de la lucha y el abuso de poder, pero mantendría la ciencia libre de crímenes todo lo que pueda. Gen vivió ahí 10.000 millones de años. Las chicas son muy lindas y puede que la Estatua de la Libertad siga en pie, ya que es de cobre, pero no tenía idea. Y se inventaba cosas. Suika estaba feliz de subir al barco, ya que hizo muchas cosas. Esta vez será súper útil, aunque ella siempre es útil. Casi que estaba orgulloso de la grabadora. Tallaba el sonido en un tubo de madera lacado, así que permitiría grabar mucho. Fue una idea malota del científico Chrome, aunque ella solo preguntaba por el viaje. Kirisame solo cumpliría órdenes, aunque quería escuchar sus opiniones. Quizás era buena pareja con Kindo, y eso la sonrojó mucho. Gindo opinaba que Kirisame era muy buena, debían seguir entrenando para mantenerse a su nivel, pero Gindo se volvió muy dependiente de Matsukase, aunque solo le dio transporte a su señor. No pensaba que subiría al barco hasta que Matsukase lo agarró y lo subió. Los días tranquilos eran muy aburridos y en los tormentosos había mucha chamba. Ryusui decía que se tomarían 70 días, pero Senku decía que 40. Estaban en problemas ya que sus capitanes estaban discutiendo. Pelear estaba mal, pero era un debate, la más sangrienta de las peleas. Hablaban de la ruta de viaje, como Buki era submarinista, le atinó al toque. Salieron de Tokio e irían a Estados Unidos, precisamente a San Francisco, casi en línea recta. Aunque se veía muy fácil, debía haber una trampa. Era navegación y oxodrómica. Navegar en una dirección fue un método sencillo utilizado durante mucho tiempo. Seguirían la ruta por 70 días, pero Senku opina de una ruta más corta subiendo un poco. Era un rodeo, así que tenía que ser más largo, pero en un globo verían la realidad con cuerdas. Al final, la roja acabó siendo más corta, aunque pareciera un rodeo que tomara más camino. Al ser esférico, era común que ocurra. Navegación ortodrómica, un atajo para llegar en 40 días. Era mejor tardar más, ya que en la ortodrómica hay que saber manejar el timón. Una dificultad extrema para marineros, pero llegarían en 40 al ser un barco científico. Aún siendo mediocre, tenían un GPS, pero era terrible que se enfrenten. Siendo marineros novatos, no soportarán la ortodrómica. El Pacífico no basta solo con teoría. Era mejor tardar 70 y estar seguros. Como marinero, lo decía por experiencia. El problema era el Yellow Dent. Con 70 días, el maíz se apochará. Con 40 llegarían en otoño, el tiempo justo para extraer el alcohol. Con 70 días no llegarán y perderán un año. 40 días era la única respuesta lógica. Ambos tenían razón. Ryusui era realista por el bien de la tripulación y Senku lógico por el bien del futuro. Ambos tenían sus razones, pero Gen iría con Ryusui ya que era perezoso. Kohaku con Senku, ya que era mejor llegar pronto. Era muy apresurada y duplicarían raciones. Así solo durarán la mitad de tiempo, ya que llegarán más rápido. Y Ryusui reduciría 10 días, pero no más. Si quería apurar más, lo confrontaría, pero el tiempo límite del maíz eran 40, así que tendrán que enfrentarse en un duelo épico. ¿De póker? Estaban facheros y nadie entiende nada. Con la facha comprenderán que es un duelo formal y obedecerán al ganador. Sin duda será Ryusui, ya que Gen lo ayudaría. Era imposible. Al 10.000 millones% hará trampa. No había reglas sobre los participantes, así que Kohaku se uniría a Senku. Su visión a las manos de Gen será importante. Un duelo por el viaje a América. Era imposible saber quién ganará y abrieron apuestas para la facción de Senku y Ryusui. Gen era un tramposo, pero Senku tiene la visión de Kohaku. Estaban disfrutando de un duelo muy importante. Las primeras cartas se decidirán a Jankenpon, pero Gen, estando en el medio, hizo un desastre y Kohaku vio que cambió las cartas. Se llevó una. Si la primera no era de corazones, no lo acusará. Y sí que era, y además el as. Debían alejarlo de las cartas, apostando fichas, un full house y un trío. Escalera, color, ganaban y perdían, pero Ryusui tenía más fichas. Apostó mucho y provocó a Senku. Era muy atrevido, así que es imposible saber qué piensa, pero aceptó. Y aunque Gen trata de hacer algo, Kohaku vio que le echó polvo. Era azúcar, para que no se deslicen bien. Aunque no las tocó, ahora le prohíben acercarse. Pero Senku vio la manga, debía revisarla y tenía un bicho. Reaccionaría las cartas azucaradas. Tenía todo tipo de trampas y podía revisar las cartas una a una para confirmar que no ha hecho nada. Pero era una trampa para hacerlos mirar las cartas un duelo audiencia. Apostó todas sus fichas. Será el fin del duelo y Kohaku vio que las cartas de Ryusui estaban diferentes. Gen debió cambiarlas, pero era una acusación. Dio su atención al bicho y a las cartas. Un truco básico en la magia. Con razón le pareció un plan torpe. Se dejó revisar y que vean las cartas para cambiar 4 a la vez. Todos los trucos eran preparación. Lo tenía todo preparado para unos 4 ases. El póker más poderoso. La escalera de color será la única manera para que Senku gane. Era imposible, pero estaba calculando. Recordaba las cartas, pero Ukyo pensaba que Senku estaba perdido, aunque apostó todas sus fichas. Debía estar loco, pero guiar la atención era básico para la magia y Kohaku recogió las cartas que dijo Senku. No cogió las de arriba, fueron del medio. Si no las ven, no podrán saber cuáles son. No tenían ninguna marca. Podía ser mentira, pero apostó todo con todo. Póker contra un
una escalera real. Con eso se llevó todo. 5 ases, pero daba igual contra eso. No detectó ningún truco. Las marcas científicas eran invisibles. Urushi de laca para marcar las cartas buenas. La laca venía del tronco de la grabadora. Aunque el Urushi es transparente, no debió poderlo ver, pero sí sentirlo. Recordemos que Senku es alérgico a la laca, y Senku fue el ganador, así que navegarían ortodrómicamente. Dificultad del 10.000 billones%. Avisarían a Ruri y navegarían con el GPS. Los apostadores estaban algunos ricos y otros arruinados. Lo recuperarán en la próxima, pero no habrá más por su parte, aunque les permitirán jugar a ellos en el casino del Perseo. Todos quisieron incluso probar. Yuzi por fin consiguió el casino que tanto quería. El entretenimiento era logística. Si quería quitar 30 días, debía pagarlos. Ya pagó 10 con la comida, 10 con el casino, pero le faltaba algo por los últimos 10. Con comida y entretenimiento, solo les faltaba bebida. Tenían un puesto nuevo, el bar de François. Siendo un bar, habrá alcohol, y Senku tenía la mítica jarra. Con cerveza, volverán a la vida. Eso será suficiente para pagar los últimos 10 días. A Senku todo le salió muy bien, demasiado bien. Por el duelo, el casino fue un éxito y el bar aumentaba su bienestar. Con eso podrán soportar un viaje difícil. Ganar a quien ganara, habrían llegado a lo mismo. Todo se acumuló desde la primera discusión. Quizá un mentalista estuvo guionizándolo todo para que el viaje fuera más cómodo. Era una buena teoría, pero estaba pensándolo mucho. Lo único que podía confirmar es que el duelo de póker sí iba en serio y estaba un poco frustrado de perder contra Senku. De esa forma, llegarán al nuevo continente en 40 días y será muy emocionante. 2 semanas antes del viaje, Senku estaba mojando cebada germinada y ahora la secarían. Un moja y seca. Luego frotan y limpian para moler. Luego maceran y filtran con agua caliente para tener jugo de cebada, añadiendo lúpulo, hirviéndolo y con levadura. Al tiempo fermentará para tener alcohol y gas. Con eso hicieron cerveza y es asombrosa. En el antiguo Egipto ya era un elixir para los que construían pirámides. Sin duda, es insuperable, pero Senku no bebe, aunque no era el único. Si todos se embriagan, el barco se hundiría. Por eso varios se abstenían. Suika no podía por edad, y Ryushi como capitán del barco permitirá que todos puedan disfrutar por igual. François lo tenía todo cubierto. Para los que no beben, tenía un cóctel personalizable sin alcohol, aún siendo un minibar. Si hace falta algo, el equipo científico se encarga. El jarabe de azúcar se hace con trigo, lavando la harina para dejar almidón con el ingrediente secreto, ácido sulfúrico. Una vieja amiga, pero que lo echen en la bebida, la haría tóxica. Beberlo así les derretiría los dientes, así que hay que hervirlo bien y seguro la ciencia hará un antídoto. Carbonato de bario. Era más veneno, pero ni de broma le estaría echando veneno. Era veneno puro. Y ya hicieron azúcar antes con eso. Comprobando su pH, lo filtran y queda bueno. Si se hace sin cuidado, era veneno, pero ya tuvieron jarabe de azúcar. Era súper dulce y Zucker tenía una cabra para leche. Estaba a temperatura clave para hacer yogur. Mezclándolo con jarabe y limón, tenían bebida con ácido láctico. Le sirvió un juguito a Suika decorando con su casco y era muy rico. Un dulce y ácido en combo perfecto. También tenía jugo de manzana. La máscara la hizo con pepino y no era solo decoración. Cuando vaya por la mitad la podía echar y tenía sabor a sandía. El sabor cambió de manzana a sandía por juntar una fruta y una cucurbitácea. Su cóctel era un Two-Side Sunshine. En las pelis, los barman siempre hacen piruetas. Tenía que haber un motivo científico, pero era flair. Solo un disfrute visual. Realmente era el mejor servicio. Para su casa, que iba bien fachero, le tenían un cóctel Grenadine and Tonic, que cambiaba el color bajo la luz ultravioleta. Estaba bueno y para Gen tenía algo maduro, una spicy cola, madura y picante. Para Kohaku, una cindelera picante. La humanidad creaba muchas bebidas y todo con ingredientes naturales. Para Senku, tenía un té latte de 3 capas con matcha, leche y jarabe de té. Las 3 capas simulaban la ciencia. Ya podía mezclarlo y al combinarlos darán un resultado dulce como el científico. El pobre Chrome se quedó sin bebida. Ginro quería emborrachar a Matsukaze para oír historias del pasado y de su antiguo señor, quien se mantuvo firme hasta el final y no hubo ningún presagio. Cuando los dispositivos cayeron, no sabía si los que los recibieron escucharon una voz o descubrieron cómo utilizarlos probando encantamientos. No tardaron en descubrir cómo funcionaban, y si llegaban a los bandidos, el orden se perderá. Debían destruirlas todas y cuando su señor se iba a petrificar, le mochó el brazo. No sobrevivirá, pero siempre pensaba en por qué los cielos les enviaron esas armas. Si fueran un castigo, los habrían petrificado a todos. Además de que eran muy fáciles de usar, como si estuvieran diseñadas para crear una guerra entre ellos. Quería mostrarle a los cielos que no debían subestimar a la humanidad. Matsukaze se enfrentó a todos los bandidos con armas, derrotándolos a todos, pero era imposible aguantar más. Tenía que enseñarle el origen de ese mal a todo el mundo y así es como se talló el artefacto. Acabar con Huayman no lo absolverá de no haber protegido a su señor, pero François le tenía una cerveza de matcha, daba un sabor suave y cayó bien crudo. Al escuchar la práctica despertó y recordó que quería hacerse más fuerte, quería el apoyo de su casa y lo adoraba. Estar ebrio no era excusa para actuar así, pero su casa también quería entrenar. No sabían si era bueno despertarlo, pero tenían armas de fuego y también a su casa. No podrá rebelarse, y si la humanidad está en riesgo, no cometerá una locura. Como experto en combate, su casa elegiría si lo despiertan. Ya que él solo es un luchador marcial, Hyuga era el más indicado para entrenarlo, un experto en lanza. Y si Matsukaze aprende artes marciales modernas, mejorará un montón, aunque tenía una condición. No sería la absolución por planear el asesinato de su casa, y solamente quería revivir a 2 personas, Moz y Homura. A Moz le dio un palo y recordaba la Kandewari. Sería la primera vez que entrena en su vida, pero tenían que hacer algo antes. Hay muchas chicas lindas y quería congeniar. Entrenaban con Matsukaze y Ginro ya
Maquindo odiaba cuando entrenan ya que le daba miedo unirse y quería entrenar más chill con él. Los desastres se acumulan, pero al final se ablandan, aunque solamente repitió lo que dice François. Ryusui hizo un teatro para relatar una historia de piratas en la Edad Media. Eran ellos, los vikingos. Gracias a su habilidad náutica llegaron a América 500 años antes que Colón. Era injusto saber dónde iban sin tener señales. En el mar, la única señal era el sol, pero no siempre está despejado. Así se originó una leyenda. Podrían saber dónde está el astro con una piedra del sol. Así de complejo era orientarse. Aún siendo tan difícil, la ciencia eligió el camino feo, aunque no hay problema con su GPS. No sabía cómo lo hizo funcionar en el mundo de piedra. Era una coordinación con Ruri y tenían muchos relojes de arena. Con relojes de sol y arena les comunicaban la hora japonesa. Teniendo señal, Chrome por fin se declararía, pero estaban muy lejos para hablar. Solamente llegaban unas señales cada hora. Con eso, Ukyo sabía que eran las 10 AM y con la hora, Senku podía calcular los segundos. Aunque saber dónde están solo con la hora japonesa era una locura. Ni siquiera los comunes sabían cómo, pero con el sexante y reloj se podía. Con la diferencia horaria sabían la longitud y con la posición del sol, la latitud. Con eso sabían que el Perseo está aquí. Con saber esos datos, ya sabían la posición. Teniendo sol y buen clima, el viaje será facilito. O tal vez no. Apenas lo mencionó, tormentó. Así no podían ver el sol y dependían de la intuición de Ryusui. Si dura mucho, perderán varios días. Sin el sol en el mar, te pierdes. Y la roca de sol vikinga les vendría genial. Seguro Chrome tenía, ya que recogieron una nueva piedra del Skarn. Necesitaba un cuadro perfecto con el poder gorila de Kohaku. Pero si era una joya para Ruri, lo ayudaría. Era linda, pero solo una piedra blanca. Él también lo pensó, pero al mirar la imagen se ve doble. Era interesante, pero a Ruri tal vez no le guste. Todo lo interesante siempre se vuelve malote y por eso investigaba de todo como cienticero. Con eso parecían haber dos marcas y podía buscar el sol. Las nubes daban igual. Al darle al sol, las marcas coinciden, aunque no sepa el porqué. Era calcita, un prisma natural que divide y refleja dos imágenes, coincidiendo de donde viene la luz solar. Ryusui oyó de ellas cuando investigaron un barco vikingo. Encontraron un montón y durante mucho tiempo no sabía por qué cargaban tantas. No era magia ni leyendas. Realmente tenían una piedra solar y 4000 años después tomaron el timón igual que ellos con el poder de la ciencia. Chrome era un digno cienticero y continuaron avanzando en la tormenta con ayuda de los de Japón y la calcita. Encontraron un enorme glacial, cachalotes y debían continuar con el viaje. Homura a lo lejos veía tierra y por fin llegaron al continente americano. Finalmente llegaron al continente americano, por fin tierra firme y carne. Estaba difícil conseguirla en el mar, y por los entrenamientos les surgían proteínas. Podrían volver a la cacería y era su primera vez en el extranjero. No esperaba venir de viaje, pero Homura veía algo en la niebla. Había un montón de estatuas destruidas en la costa. Era de esperarse. Siendo su primera vez en el extranjero del Nuevo Mundo, era posible encontrar cualquier cosa. También era posible que la falsa Lilian tuviera razón sobre que Estados Unidos renació como potencia nuevamente, o de que hayan incluso derrotado al Rayo. Algunos tenían fe, pero no ocurrió. Hay un sitio lleno de estatuas de manera antinatural. Seguro fueron accidentes de auto, los cuales se descompusieron dejando solo las estatuas. Aunque sea el mar, era posible que esté lleno de autos. Ryusui pasó por ahí hace miles de años. El recibidor del Pacífico que brillaba en la niebla de San Francisco, el puente Golden Gate. Desapareció todo lo hecho por humanos y algunos esperaban que la mentira fuera real, pero no se podían rendir. Con el maíz, la ciencia revivirá todas las estatuas y debían salvar a los 7.800 millones de habitantes. Lograron atracar en Estados Unidos por fin, pero se encontraron un muro que les pedía una visa de piedra. Era el lugar donde nació Lilian, con que así es América. Se hizo una imagen mental con lo que decían, pero no era muy diferente a Japón. Era un simple bosque y todos los monumentos desaparecieron, pero Suika se encontró un piñote. Era una secuoya, un tremendo arbolote. Casi que ha visto muchos bosques, pero nunca un árbol tan grande. Las secuoyas son el árbol más grande de la Tierra, superando los 80 metros. Y también hay un pollo gigante. Aunque la civilización caiga, la naturaleza sigue siendo colosal. América era muy malota y se dividirían en dos: el equipo del barco encargado de recursos y el equipo de búsqueda del maíz. Los combatientes se escoltaron por 6 bestias, fueron en tanque y lancha. Debían encontrar el maíz, pero será muy difícil. América es inmenso y era una apuesta, ya que no hay forma de saber si el maíz insignia sigue ahí. En el cinturón del maíz debía haber por el norte de California, entrando por San Francisco y yendo a la bahía de Sacramento, pero no todos conocen geografía estadounidense. En resumen, hay maíz río arriba. Con razón Chrome lidera la búsqueda. El otoño acabará pronto y deben apurarse antes de que se pudra, pero el movimiento de la Tierra se alteró con tantos años, dándoles 9 días más de clima. Lo peligroso eran esos cambios en el ecosistema y esperaban que no los ataquen, pero el equipo de combate sí quería que los ataquen. En el río habían cocodrilos y Senku la mufó. No era mala suerte. Senku siempre dice el peor caso posible. Eran cocodrilos americanos y el equipo de combate se encargaría. Eran carne deliciosa y agradecían al ciclo natural. Eran los combatientes más fuertes y se lanzaron todos a la cacería de cocodrilos. En América era una comida obligatoria y Francia estaba preparando hamburguesa, una especial con carne de cocodrilo. Los nuevos no sabían comerlas y se veían muy apetitosas. Suika se manchó toda y estaba riquísima. Estaba muy malota y nunca han probado nada igual.
Hyuga estaba muy emotivo y Tsukasa encontró algunos cocodrilos. Dentro de uno había un trozo de maíz. Era el especial estadounidense y les llegaron las semillas que salvarán a la humanidad. El Yellow Dent era un super maíz estadounidense. Aunque sabe horrible, se puede extraer mucho alcohol. Pronto salvarían a todas las estatuas, pero aunque haya poco, podrán cultivar más, aunque era una carrera contra el tiempo antes de que Huayman los ataque. Primero debían hacer Corn City y Kohaku ve que estaban llegando. Corriente arriba debe haber muchísimo, pero era raro que encontraran en el río fácilmente. Llamaron al Perseo avisando del maíz, pero todavía no han llegado al cultivo. Querían informes si ven algo río abajo, pero estaban siendo observados desde los árboles. Había muchos lobos viendo el camuflado que tenía un cuchillo táctico. El maíz debía estar por ahí, pero antes mencionaba las afueras de Sacramento. Mezclando luz y tela, encender la luz hará venir insectos, pero era una trampa. Los insectos que vengan les dirán de qué cosas hay cerca. Hay muchas mariposas y bichos. Además de polillas, taladro de maíz. Cerca debe haber mucho. Las mariposas son lindas, pero eso era una polilla, aunque fue el hombre quien diferenció ambos nombres. Ambas tienen belleza, pero advierte a todos de si han visto una polilla así. Era la primera, pero nunca se fijó mucho en los tipos. Esas polillas solo comen grano y ropa. Debieron extinguirse con la humanidad o quedar muy pocas, pero vinieron demasiadas, como si hubiera un cultivo gigante. Esos eran buenas noticias, pero Tsukasa notó algo extraño en la naturaleza. Estaban siendo observados por una sed de sangre. Con su grupo no sería un problema, pero la sed de sangre la notaba por el olor a descomposición de adrenalina. No era seguro y juró protegerlos, pero ese aroma en el viento era humo con pólvora y un arma. El enemigo estaba armado. El maíz era una trampa de luz para capturarlos a ellos y debían subirse al bote. Tenían una metralleta y los estaban valiendo a todos como buen estadounidense. La machine gun era una locura, pero no debía subestimar a un marinero. Era una barrera de agua para escapar con vida de la persona armada. No sabía cómo se dieron cuenta. Gino se salvó gracias a los reflejos de Tsukasa. No entendía cómo tienen metralletas, ya que no debían quedar humanos. Podía significar que América sobrevivió, aunque por la cantidad de estatuas, debió ser una persona solitaria como Senku. Seguro es quien cultivó el maíz, así que le agradecerían, pero en el peor de los casos enfrentarán a un cienticero del lado oscuro. Será una emocionante batalla que no podían perder. Lograron escapar del armado y al otro lado del mundo hay otro cienticero como Senku que ha estado reviviendo gente. Senku no es el único científico. En todo el mundo se compartían los descubrimientos y la ciencia está al alcance de cualquier interesado. Ese tipo, al igual que Senku, comenzó con un poco de piedra y acabó con una metralleta. No es un interesado cualquiera. Lo único que saben es que hay un científico capaz de revivir gente y tiene una ciencia de equipo militar un poco más avanzada que la suya. Además de eso, los quiere muertos. Aunque Ukyo escuchaba un motor siguiéndolos, pero Kohaku ha estado vigilando y no hay nada. Aunque no era un barco, era una avioneta totalmente blindada. Senku estaba en shock y podrían intentar saludar o usar una bandera blanca, pero ese tipo dispara antes de preguntar. No volaría tan bajo si no fuera un ataque. Ryushi lo perdería, así que deben seguirle el paso. Driftearon y el cigarros les tenía en la mira con la metralleta. Tuvieron que volcar la lancha y brincar. El blindaje funcionó y el avión se fue, pero Matsukaze fue herido de gravedad y morirá por proteger a Ginro, aunque solo fue un rasguño. Las balas de pistola no funcionarán y el avión estaba frente al sol. No los dejará con vida, pero Senku estaba calculando un plan. Agua, polvo y mezclando podría apañárselas. Esa pócima la explicará luego y se la dio a Kirisame. Dependían de su puntería. Con cuerda y suelo lo logrará. Lo tenía listo y usan a Taiju de apoyo para lanzar un nuevo de humo que descompone el motor. Lo ahogaron con un solo disparo y se estrelló en el bosque. Lograron derrotar a la ave mecánica. Eso fue acetileno, que no daña a las personas, pero es capaz de detener un motor. Un ataque elegante. El enemigo tiene un científico listillo como su compañero. Puede que vuelvan, pero tenían que huir. Aunque harían justo lo contrario. Ya tramaban una locura. El avión se estrelló e irían por él antes de que traiga refuerzos. Kohaku lo estaba rastreando y ve dónde se estrelló. Seguro huyó para que no lo interroguen, así que se quedarían con el avión. Taiju taló para crear una canasta y podérselo llevar. El reino científico se quedaría con ese recurso. Eran unos genios y solo querían el avión. Se notó apenas lo vio, ya que estaba muy emocionado, aunque Kohaku encontró algo interesante dentro. Eran granos de maíz y hojas. Si enviaron un avión, cerca tiene que haber una pista. El campo de maíz. Lo ideal sería retirarse tras la emboscada, pero seguirlo, aún con riesgo, era beneficioso. Seguirán al piloto enemigo y con el campo de maíz se ahorrarán mucho tiempo cultivando. Aunque no sabían quién lo perseguirá, por supuesto que serán Chrome de explorador, Gen de mentalista y Kohaku por su fuerza gorila y vista. Necesitaban un grupo pequeño para no ser descubiertos. No sabía si iban bien, pero el enemigo dejó huellas. Un mentalista no era necesario. Seguirlas es fácil, pero algo no encaja. Parecía una trampa, ya que su enemigo es profesional, pero no podía engañar a un mentalista. Recordó la frustración del póker y debía vengarse. No se le podían adelantar y les dejaron un rastro de flores. Seguía sus pasos y dejaba pétalos hasta un punto muerto donde saca la bandera blanca y pregunta en inglés. Se dio un jumpscare y ya lo tenía en la mira. Ni siquiera lo había visto y le daban miedo las armas. Revisó a Gen, quien dice no tener armas. No llevaba ninguna, pero oculta muchos trucos. Sentía curiosidad y era un mago. Su cuerpo delata que el único entrenado son sus dedos. No es un soldado como sus compañeros samurái. Quería acabar con ellos primero y le tenía muchas preguntas a Gen. Seguro él también, así que lo llevaría con su líder, el doctor. Pasaron por un túnel y llegaron a un pasaje muy bonito con la pista de avión. Esa era la base enemiga y encontraron el campo de maíz. Incluso tenían tractores y vacas, producción láctea a gran escala y la pista de despegue. Seguro tienen más aviones, pero no se los mostrará. Era genial
mal, pero ahí no estaba su líder. Incluso tienen una fábrica y sabía que Sheno estaría ahí. Tenían un invitado del nuevo mundo y el doctor era como Senku, pero en versión adulta. Todo un científico profesional, pero le metieron los pies en químicos. Solo era agua salada y era un placer conocerlo. El pibe que inhala gas venenoso, o sea cigarro, es Stanley Snyder, ex y actual soldado. Él era el doctor Sheno y quería saber quién es y de dónde viene. Asagiri Gen, un mago japonés. Hicieron el viaje de Colón en el mundo de piedra y tenían un electrocardiograma. Era un polígrafo conocido como detector de mentiras, pero no será suficiente contra un mentalista profesional. El reino científico los mata a chambear. Su líder es desalmado y por eso escapó. Hablaba con demasiada calma, así que era extremadamente sincero o un gran mentiroso. Le gustan ambos tipos de personas, pero Gen se adelantará como infiltrado. Sabía que Senku quiere la fábrica de fluido, el campo de maíz y mucho más. Solo tenían que acabar con su líder y quería conocer a ese científico. Se metió en un lío, ya que Senku es inútil en combate, así que debía decir a alguien duro que pelee por ellos. El científico se llama Taiyu. Doctor Taiyu. Kohaku veía un palote en la base enemiga. Debía ser algo científico y muy malote. Debían recoger información y dársela a Senku, pero no hay rastro de Gen, así que seguro se infiltró usando la lengua a su favor. Es el mentiroso más confiable. Una dualidad curiosa, pero llaman al Perseo por un cambio de planes. Senku la captó al toque, ya que siendo una radio, si el enemigo es científico, podría oírlos. Parecían conocer sus movimientos, así que tienen que saber japonés. Debían dar solo lo importante. Quedan él y una mujer. O el enemigo enfrió a Gen, o se infiltró fingiendo traición. Debía ser esa al 10.000 millones %. Colgó pronto para que no rastren sus ondas. Desconocen su tecnología y era una batalla diferente a cualquier otra. Su tecnología siempre fue superior, pero en este caso tenían desventaja. Una batalla entre cienticeros. Recibieron otra llamada y Chrome no debió volver a llamar. Esta vez era el Dr. Sheno y descubrió su frecuencia de comunicación. Estaba encantado de conocerlos y tenía valor para llamarlos siendo el malvado. Su japonés no era tan bueno, pero es entendible. Quería hablar con su líder científico, el Dr. Taiyu. ¿Cómo así que Dr. Taiyu? Era truco de Gen para usar al doble más resistente, un buen guardaespaldas, y se armó tremendo cosplay de científico para luchar en lugar de Senku. Aunque se vistió para una llamada, debía sentir la esencia. Tenía algo que decirle sobre lo maleducado que es usar una metralleta como saludo. Su militar solo quería enseñarles la diferencia de su poder científico. Si es científico, lo entenderá. Ya tienen una fábrica Haber-Bosch. Se estaba delatando. Esa Haber-Bosch es para amoníaco, una fábrica ilimitada con agua y aire, munición infinita, y actuó bien. Ellos eran profesionales, no niños jugando, y querían que trabajen para ellos, ya que les falta gente. Solo debían revivir estatuas, pero eso significa que no saben del fluido, ya que no se basa en una ciencia preexistente. Solamente sabía del ácido nítrico en estatuas conscientes. En América eran pocos elegidos, pero ellos tenían decenas y además jóvenes. No todos fueron elegidos y quería saber cómo revivirlas. Taiyu casi le dice, pero es la única ventaja que tienen. Ya les dispararon sin aviso como buenos estadounidenses y si se enteran del fluido les enviarán un ejército. Con la fórmula crearán fluido infinito, fábrica de ácido nítrico y alcohol del maíz. Si las consiguen, tendrán Corn City y fluido para miles de millones de personas. No le dirá nada del fluido para revivir, así que no hay trato. Suika estaba en el poste y escucha un motor y un avión vigilándolos. Ese barco era bastante grande y tiene incluso más aviones, pero ese solo era de exploración. No cometer el error de acercarse como en el río. Lanzas y flechas no lo alcanzarán, pero ellos tenían su propio avión. Casi que lo restauraría, pero no tienen una pista de despegue, así que la crearán ahí mismo. Un portaaviones como renovación del Perseo que puso cachondísimo a Kaseki. Repasando lo que saben, ese era el magma bueno. Masacrar al Dr. Zeno por el maíz. Si ese tipo tiene, solo tenían que enfriarlo. Para eso necesitaba el arma de Yo. Esta vez tienen un plan para dispararle primero. Serán héroes y alabados, así que irán por el doctor. O tal vez no. Eran idiotas para querer hacerle uno pa' uno a una metralleta. También tenían un arma, pero la suya es 10.000 millones de veces mejor. Necesitarían una fábrica de pólvora, pero no les van a dar tiempo. Repasando lo que saben, dijo lo mismo, de una mucho mejor manera. Hicieron un tablero como juego de mesa, un consejo de guerra. Estaban ahí, pero también saben dónde está la base enemiga. La llamada de Chrome dio la dirección y el momento de llamada la distancia. Debían estar ahí y su base muy cerca. Aunque ellos también los localizaron, lo mejor era escapar, pero los aviones les daban una ventaja tremenda. En el mar no tienen ningún escape a tierra. Si Hyoga fuera el Dr. Sheno, quería conocer su plan, un barco pirata. Sabiendo que tienen mejores armas, les conviene llevarlas en un navío pequeño para vencerlos pronto. Un barco grande no tiene escapatoria y esa era la estrategia pirata. Una patrulla de avión les daba información y ventaja aérea. Por fuertes que sean cuerpo a cuerpo, no pueden volar. Si el rival domina el aire, es una batalla perdida. Para enfrentar al avión, tenían que contestar con otro, una dogfight. Y para eso tenían que quitar su mástil para crear el portaaviones a toda velocidad, aprovechando los arbolotes americanos y su equipo de fuerza. Para crear la pista, un avión ultraligero solo necesita 20 metros para despegar. Además puede aterrizar forzosamente enganchando cables. Tenían un piloto perfecto y modificarán el avión, mucho más rápido que hacerlo de cero. Esos ojos solamente querían un portaaviones. Si va a correr en pista necesitan ruedas de bambú, el especial japonés y una ventaja inmensa porque en América no hay bambú.
Por eso usan esquís y no ruedas. Los esquís permiten aterrizar fuera de pista. Si no tienen materiales, adaptaban el diseño. Si Shen no es un genio, se hacía una idea de por qué ese avión voló así. Era un mensaje de que no tienen escapatoria para que se asusten y se queden ahí. Su instinto nunca falla. No podrán escapar y con la patrulla no se moverán. Tienen una tipa mamadísima y vigilarían con avión para atacar con fuerza. Entre más inteligentes, más alertas estarán con respecto a movilizarse, pero utilizarían un método mucho más elegante: inmovilizar y asesinar a su científico. Según Mr. Gen, solo tienen un científico excelente. Para desmoronar su reino, basta con eliminar al líder, el Dr. Taiyu. Era una idea genial y plausible. Gen quería saber más, pero solo le dice que se puede. Y cuando Stan dice que se puede, se puede. Si abandonan a Gen, Kohaku, Chrome y el maíz, podrán huir al mar, pero nunca los abandonarían aunque el enemigo no los esperará. Los atacarán pronto, así que tenían que hacer un contraataque rápido. Un grupo reducido irá por su fuente para atrapar al Dr. Zeno. Sus miembros serán Tsukasa, Hyoga, Ukyo y Suika. Nadie puede mover su base, así que estaban en una prisión científica y acabarán a golpes. Seguro ambos piensan que eliminando al científico enemigo ganarán. Será un enfrentamiento reino científico contra reino científico en una batalla frenética. En la base americana, Sheno y Gen tenían su prisión científica en marcha. Le mandó a Taiyu un asesino experto. Debía advertirle, pero escucharán su radio y lo tienen bajo vigilancia. Stan se llevó una minita. Dudaba de la fiabilidad de Gen, pero fiarse de alguien que traiciona a los suyos era una locura. Lo dejarían vivo por información, pero lo más probable es que sea un espía. Pero solo puso a Stan a prueba. Estaba quieta, pero es que Stan es demasiado rápido y lo siguieron unos simps, Carlos y Max. Llevan muchas cosas y se quejan de su chamba, hasta tirarlo todo. Son unos inútiles, así que le tocará a ella. Aunque se pelean por llevarlo, Luna no debía llevar nada. Debía mantener su cuerpo relajado para el trabajo. Estaban con las modificaciones del Perseo y en el aire Ryusui sintió un mal presagio por su instinto de marinero. Stan los veía a lo lejos y su barco era gigante y genial. Es un enemigo poderoso, pero no tanto como el Dr. Sheno. Tenía un medidor de temperatura, humedad y una veleta. Sheno es como una esposa tóxica. Le dijo que solo necesitaba su instinto, pero más datos eran mejor para no alterar sus balas. Trajo todo su arsenal y disparará desde muy lejos con un sniper para asesinar al líder enemigo. Era la mejor manera de evitar un enfrentamiento directo y acabar con el mínimo de víctimas. Era el arma más elegante. Estaba viéndolos a todos. Cuando revisó con el avión, ese era el mejor spot. Solo matarían al líder, pero no sentía lástima, aunque Luna finge frialdad. Antes le dijo de un trabajo y además tenía ropa de rayas. Seguro era fanservice, pero cada raya eran 5 pulgadas. Así tendría más precisión, ya que tiene más o menos su edad. Con ellas eran piadosos. Debía infiltrarse y encontrar al Dr. Taiyu. Con 3 segundos que lo lleve a cubierta, lo eliminará de un tiro. Luna es una mujer fría y capaz. Si van a mar abierto, escaparán. Si no se han ido, es que no quieren abandonar a los suyos. Ingenuidad infantil. Siendo como son, no la abandonarán si pide ayuda. Contraatacarían un espía con otro espía. Huyó del temible Dr. Sheno y era muy linda. Era una decisión difícil, pero no podían creerle. Debían confiar en Senku, quien le permite entrar al barco. Debían tratar sus heridas y viéndolo ser amable, era extraño. Se infiltró exitosamente. Stan Lee era malvado por exponerla a tanto peligro y esperar el tiempo necesario para enfriar al líder. Tantas raciones eran para aguantar horas, días si es necesario. Es todo un monstruo. Este Dr. Taiyu es un joven prodigio. Ya la curarían y era muy sospechosa, pero se lo perdonan por linda. Incluso Senku quedó prendado. Seguro le gustan así, pero nada que ver. Al 50 o 70% es una espía como Gen, pero no hay problema. Le sacarán toda la información y le mandarán un mensaje cifrado al equipo de su casa. La información es la mejor arma, y espía contra espía, solamente el mejor zorro ganará. El equipo de su casa estaba avanzando, pero no ven su base. Tampoco saben dónde está Chrome. Necesitan más datos y capturar al líder primero será una gran ventaja. La información es crucial. Ellos también querían resucitar a la humanidad. No se rendirían, pero podían negociar un acuerdo. Esperaban que los escuchen y era cuestión de suerte, aunque no sepan cómo es el Doc. La misión de Luna es encontrar al Dr. Taiyu y llevarlo a cubierta, pero aunque haya mucha gente, es una mujer muy capaz. No podía preguntar directamente estando bajo vigilancia. Debía evaluarlos. Si lidera con inteligencia y revivió la ciencia en un mundo de piedra, debe ser trabajador, intelectual y constante. Justo a su tipo, así que tenía que encontrar a quien le guste. El amor era el mejor detector. Definitivamente no era yo, el mangaka tampoco, Kaseki no, Magma era imposible, y seguro el Doc no se mostrara una extraña. Debía prepararse para una larga batalla, hasta que Yuzuriha dice el nombre Taiyu sin problema. Su chico ideal se rompió por un musculoso, pero daba igual. Quizás se oculta bien, pero lo difícil será sacarlo a cubierta. Estará muy ocupado con la ciencia de adentro, pero salió muy rápidamente. Si lo señala ahora, lo balacearán, pero Senku la interrumpe. No puede ser tan amable y definitivamente quiere la información del Dr. Zeno. Fue muy directo, pero debían interrogarla. François se encargará abriendo su corazón con el bar. Para persuadir a alguien hay que darle lo que desea. No sabe de sus gustos, así que tendrán que deducirlo. Algo que todos amen era infalible, como el helado. Ryusui es un experto en deseos. Todos aman el helado. Leche, azúcar, gelatina o almidón para una textura muy suave. Solo falta esencia de vainilla. Como no hay vainilla, tienen que hacerla científicamente, como en San Valentín. Envolver con cobre, meter hierro, encender la batería y brilla. Huele a piscina, fotocopiadora
Era ozono. Se estaban alejando mucho del helado. Debían extraer la Aruel con sosa cáustica y con las burbujas del ozono tenían esencia de vainilla. Era un aroma dulce y mezclando todo con frío podían crear su helado. Taiyo estaba en la cubierta. Podía indicarlo, pero Nikki la detiene. Estando herida, tenía que descansar. Metiéndolo en una bolsa, tenían su cono de helado. Estaba delicioso y les encantó a todos aunque esté frío. Hicieron electricidad y debían tener vainilla, pero cuando les falta algo, tienen que ingeniárselas. Así preservó la humanidad por 200.000 años creando lo inexistente, el encanto de la química orgánica, pero no podía enamorarse de él. El científico es el Dr. Taiyo. El helado estaba bien, pero si tuviera que evaluarlo como lo evaluaría Zeno, lo llamaría elegante. A Senku le sonaba esa manera de expresarse de un científico de la NASA. Ya sabía quién es, y se aficionó a los cohetes por él. Science is elegant. La ciencia es elegante. Un artículo del Dr. X, quien fue su maestro científico. Y recuerda darle like, comentar, suscribirte y compartir para ver el próximo capítulo la próxima semana. Además de un agradecimiento a los miembros del canal por el apoyo.